Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Twitch de Ramen para dos. Hoy vamos a ser un poquito low profile porque somos poquitas personas, parece, en la reacción que nos hayamos metido con este calor en las salas de cine a ver The First Slam Dunk. ¿Cómo estás, Sam? Bien, cansadísima pero bien. Entre otras cosas dicen que se oye muy alto todo y que Alejo parece que está hablando por teléfono, pero porque hoy tiene que grabar por teléfono. Perdón, es que estoy por teléfono. Disculpad la calidad de hoy, se me tendréis que permitir el audio y el vídeo y todo un poco, disculpad. Pero bueno, vamos a hablar de... Ahí Cooper está en la técnica, que agradecerle que me ha surgido un inconveniente y pues no podía emitir, así que me ha hecho el paro en esta ocasión, así que gracias, Cooper, que sé que estabas escuchando. Y nada, vamos a hablar un poquito, pues eso, de First Slam Dunk, que es como podríamos llamarle, yo creo que sí, el cierre de la adaptación animada de la obra de Takehiko Inoue, que también esta película viene dirigida y guionizada por él mismo, así que pues bueno, ha hecho ahí un poquito de dupla para lanzarse en esta ocasión a la gran pantalla y pues ahí llegó el jueves viernes de hace 2 semanas de la mano de Selectavision y bueno, parece que sí que ha gozado sobre todo un buen recibimiento por parte del público y de la crítica, posiblemente no tanto a nivel de taquilla, meses complicados, mucha pelea por... Exacto, se está haciendo complicada la taquilla, pero bueno, yo creo que en general todo el mundo salimos con buenas sensaciones. Como siempre en los videoclubs, vamos a dividirlo, si os parece, en 2 partes. Una parte con spoilers, bueno, mejor dicho, por orden. Una parte sin spoilers y después una parte con spoilers dentro del que cabe, y hablaremos también un poquito del manga, que no sé si Anne lo ha leído al full. Entero no. A ver, a mí me pasa que yo vi Slam Dunk hace mucho tiempo y con el tema de la peli dije, voy a visitarme el manga, pero no lo he terminado. Estoy todavía leyéndolo. Pero sí que sabía cómo terminaba. O sea, yo ya me conozco la serie. Nunca había visitado el manga siendo Inoue, pues se me ha antojado así el dibujito. Entonces como que sé lo que pasa, pero nunca he leído el manga entero, pero también conozco muchos paneles, o sea, también lo he visto. Aparte de saber lo que pasa, he visto imágenes, ¿no? Como que puedo comparar. Hay un par en este partido justamente Sí. muy míticas y bueno, no, o sea, para poner un poquito en contexto y lanzarnos así un poquito en grandes impresiones, ¿qué nos ha parecido? En este caso, The First Slam Dunk adapta el partido del torneo nacional entre el Shohoku y el Sano. Un partido que para mucha gente es el mejor partido jamás creado en un Spokon y que yo creo que viene a reflejar un poco todo lo que quiere comunicar Slam Dunk. Después hablaremos por qué creemos que Inoue justamente ha escogido este partido y no ha decidido adaptar otras cosas que vienen antes y después en el manga y que nunca hemos visto animadas, porque justamente aún quedan cosas del manga de Inoue que no salen animadas justamente en la película. Pero bueno, yo creo que en general, no sé qué te pareció a ti, pero a mí sí que me da, desde el primer momento, y a pesar de empezar un poquito in media res, pues sobre todo para gente que me imagino que no lleva ahí al anime, sí que se siente todo el rato como un cierre definitivo, una despedida. Sí, tiene un poco ese aura desde el principio. No sé, yo no sabía qué iba a pasar en la peli, o sea, me hacía una idea por los trailers, pero cuando empezó ya del tirón, la sensación era como, uff, esto pinta a intensidad de esa, voy a contarlo ya todo, voy a soltar ya todo y voy a sacarme un peso de encima. Porque es eso, al fin y al cabo, como que este partido es como un partido muy, muy relevante en la obra, no solo porque el Sano es como un rival a batir durante todo Slam Dunk, es decir, es como uno de los referentes tops, es decir, campeones nacionales varios años seguidos, es decir, como la gran muralla a batir, un poquito como el Shiratorizawa en Haikyuu,
en plan, no a nivel nacional, pero sí a nivel, en Haikyuu a nivel estatal, sí que es como el rival que te presentan desde un primer momento, que es el rival máximo a batir. El malo de la serie. Exacto. No son malos, pero sí. Pero sí que nos hacemos entender como que el rival acérrimo de los protagonistas. En este caso, a pesar de que Hanamichi es protagonista de Slam Dunk y todo el mundo sabemos que es una obra muy coral, en este caso quien toma el mando como protagonista de la película, sin ningún lugar a dudas, es Ryota, desde el primer minuto encima. O sea, yo creo que ahí es... No sé qué te parece esa decisión, o sea, enfocar todo desde el punto de vista de Ryota, que también creo que es el que más evoluciona en el partido, todo se ha dicho. Sí, a mí me encanta porque justo como has dicho, Slam Dunk es una obra muy coral. Creo, no soy muy de leer Spokon, entiendo que la gracia de un Spokon es que sean un poco así, ¿no? Al fin y al cabo hablas de un equipo, dependiendo del deporte, también te digo. Pero en Slam Dunk pasa mucho que sí que es todo muy coral, todo el mundo tiene protagonismo y el simple hecho de que el prota no sea prota de la peli, ya de por sí da que hablar de eso, como que le dan protagonismo a un personaje que al final es importante también al final, o sea, por el desenlace que tiene, por lo que tiene que ver en el equipo, y porque al fin y al cabo luego en el resto de la peli todo el mundo tiene un poco su momento de prota, porque al final la peli se centra en un personaje como muy claramente, pero hay ciertas escenas como que se nota que de pronto enfocan en otro personaje y cuentan un poquito ahí de, no, pero está pasando esto también con este, y también está pasando esto con aquel. Totalmente, lo que da con Ryota también, o sea, con Ryota sí, yo creo que es como un poco cierre de arco para él. En cambio el resto sí que han tenido una evolución mucho más progresiva, una progresión que ya se veía durante la propia serie, es decir, es una evolución que iba avanzando y que finalmente pues en estos compases finales de la obra, que son este partido y un par de cosas más que vienen después, el resto de personajes siguen evolucionando. En cambio, Ryota en este caso yo creo que casi toda la evolución importante la hace en este partido, y todo lo que viene de antes lo recupera mediante flashbacks. Es decir, en este caso es muy inteligente el combinar todo el rato, hacer un poco vaivén, ¿no?, entre el partido y los flashbacks de Ryota, desde su infancia hasta diferentes puntos de su época, que son muy potentes. Y además se hace muy ameno, porque al final la película entera es el partido, o sea, tú vas al cine a ver un partido de baloncesto y en medio del partido ya sí te vas metiendo los flashbacks y se hace como todo mucho más ameno. Y está dentro de toda... El partido evoluciona conforme evoluciona el arco, ¿no? De Ryota, como que... Sí, como que cada punto, al fin y al cabo, es como una inflexión, no para el propio jugador, que esto lo hacen muchos Spokons, es hablar de personas con el deporte de por medio, y es algo que Inoue lo hace no solo en Slam Dunk, sino, por ejemplo, yo creo que en Real, ya solo por su propia base de cómo se crea, es como más palpable, ¿no? El hablar de personas y el hablar del esfuerzo, exacto. Pero no quita que este Slam Dunk pueda sacar una buena lagrimilla, ¿eh? Va con fuerza desde el primer minuto a saco. Yo tuve momentitos, yo me emocioné viendo el partido. Yo parecía que estaba... No me sentía así desde España en el Mundial de Fútbol. Sí, la verdad. ¿Cómo estuvo la sala, por curiosidad? Porque claro, yo la fui a ver en un preestreno, que el ambiente es muy concreto, en la sala más grande de Barcelona, el ambiente fue muy animado, aplaudiendo, chillando, en plan, fue muy de partido, pero me gustaría saber cómo es la sensación en una sala, pues no sé si estaba bien más, pero que sí. Que va, la mía fue bastante tranquilita, o sea, había poca gente en la sala, rollo de esto que vas y hay muy poca ya desde el principio, todo el mundo calladito, todo el mundo tranquilito, viendo su peli, o sea, fue súper normal. También yo fui un miércoles, como entre semanas. Bueno. Las sesiones que hay aquí también eran a una hora horrible, eran a las ya 4 suele de la pasar. tarde, o sea, para mí fue bastante tranquilito. Yo estuve viendo ahí la peli en silencio, nadie se emocionó, yo estaba... aguantándote las ganas de algún chillido. Sí, estaba leyendo a Sakura-chan, dice que la suya eran como 5 personas en la sala. Yo creo que la mía por el estilo, Bueno, yo creo que lo que hablábamos, ¿no? Posiblemente
más allá de este preestreno en Barcelona, que claramente funcionó muy bien, es decir, llenar la sala más grande de Barcelona no es moco de pavo, pero sí que creo que con el paso de los días, la competencia en taquilla no le ha acabado de hacer justicia a una película que a nivel de crítica ha estado muy aclamada. Todo el mundo hemos sido como muy al unísono de que es una película en mayúsculas, en plan, muy muy buena película. Sí. Y que yo creo que es una película que es no solo buena para los fans de Slam Dunk, que es una película que es buena incluso para gente que no haya visto Slam Dunk. Sí que funciona un poco in media res y que el contexto de muchos personajes y la personalidad de ellos la vas a diluir un poco y la vas a ir entreviendo, pero sin ese contexto previo, la película es un peliculón redondo, porque al fin y al cabo es un partido donde el personaje protagonista tiene su arco desde inicio hasta el final. Y entonces yo creo que podría funcionar para gente que no ha visto nada o no ha leído nada de Slam Dunk. ¿Tú cómo la ves en ese sentido? Yo creo que igual, porque, claro, yo lo que comentaba antes venía con Slam Dunk, sí que lo había visto, sí que conozco a los personajes y a los arcos que tienen, pero la tenía ya como muy en el pasado, la está retomando pero no la ha terminado. Pero es verdad que, claro, la peli con el personaje principal es que literalmente, fuera de spoiler, lo trata desde su infancia hasta el partido. O sea, al final, aunque no conozcas la serie, mínimo de eso te vas a enterar. Está muy bien construida. Y el resto del equipo quizás no conozcan mucho los arcos, pero están también caracterizados y tienen también sus momentitos de un poco de contar sus cositas que quieras, que tampoco te vas a sentir fuera de la serie, que yo creo que funciona muy bien aparte. No se va a vivir igual, pero funciona muy bien aparte. Claro, yo creo que posiblemente el extra es que si la has conocido vas a pillarlo todo, tiene un factor nostálgico muy potente y sabe, también Inoue sabe dónde meter ese puntillo nostálgico, es decir, hay uno de los momentos finales que son, después lo hablaremos, pero que son muy clave, en plan, que cuando los ves por primera vez es como, hostia, sí. En plan, ha ido justo donde tenía que ir y bueno, yo creo que por ese lado, pues la película cumple. Si te parece, antes de lanzarnos pues a la parte de spoilers y explayarnos un poquito más en detalle, a nivel técnico, que ha sido como el mayor revuelo que causó con los primeros trailers, todo el mundo se echó las manos a la cabeza, con una película full CGI de Slam Dunk, me gustaba más el rollito clásico, todo ese tema. A nivel técnico, ¿qué pasa con The First Slam Dunk? Es la leche. No hay mucho más. Otra vez comentar lo del micro. Voy a comentárselo a toda la gente nueva. Es que Alex hoy no tiene ordenador, está en el móvil. Entonces suena re... Perdonad. Disculpad. A nivel técnico es la leche. Yo también iba un poco preocupada por el CGI. No desconfiaba, pero no sé, nunca se sabe. Digo, por si acaso. Pero vamos, desconfiaba a cero. Pero es impresionante, se ve genial. Creo que tiene partes en 2D igualmente. Me parece que hay escenas que están hechas en 2D al final. Pero nada, la mayoría es CGI, sobre todo el partido 100% seguro es CGI. Pero tiene un dinamismo. Lo que comentábamos, la ropa se mueve de una manera, madre mía, yo me tiré todo el partido viendo los chándal. Es impresionante. Y los movimientos, los movimientos de las manos también me fijé mucho cada vez que lanzaban a canasta, qué tal. O sea, estaba súper bien animado. Yo creo que en 2D no se hubiera podido hacer igual a nivel de la sensación de estar viendo un partido de baloncesto, cómo se movían los jugadores y cómo funcionaba el partido. Hay como muchas tonterías que yo creo, por ejemplo, aparte de lo de la ropa, que yo me quedé chalado, lo comenté en la reseña en Ramen, que el tema de la ropa y el tema de la tela, hay un momento muy clave que no tiene que ver con ropa, que es con una manta, como una tela, que está por encima de un personaje y se la quita y te vuelves chalado. En ese momento dices, ok, habéis usado algo aquí que es magia negra. Pero más allá de eso, yo creo que el valor fuerte es posiblemente el uso de la cámara. Sabe cómo usar la cámara, sabe cuándo dejar la cámara estática, cuándo hacer cambios de plano rápido, cuándo hacer seguimiento, cuándo hacer que parezca que lo está haciendo desde la tele, es decir, con las típicas cámaras que van haciendo el zoom y siguen a los personajes, y te ofrece cosas que, habiendo visto el anime antiguo, no entero, pero algunos momentos relativamente hace poco, sí que no se podían conseguir. Es decir,
Slam Dunk era muy dinámico, pero usaba sobre todo planos estáticos, las imágenes son muy icónicas, es decir, Slam Dunk tiene imágenes muy icónicas, pero The First Slam Dunk tiene un dinamismo que eso yo creo que se consigue habiendo apostado por este estilo de apartado técnico, que claramente no es exactamente igual que el antiguo, pero yo creo que incluso, y posiblemente aquí tiro un poco de hipocresía o posiblemente algo que la gente no comparte, pero yo creo que el estilo CGI le queda muy bien al estilo de dibujo de Inoue. Es decir, creo que coge muy bien lo que caracteriza su estilo y a partir de ahí pues le saca todo el provecho con las tecnologías. Es decir, para mí está un poquito a la altura y que podría incluso superar a lo que vimos con, por ejemplo, Lupin III de First, que a nivel técnico es muy potente. Yo creo que aquí incluso es un pasito extra por la mano de Inoue. Yo creo que aquí Inoue, como director, haciendo al fin y al cabo su primera película, que parece una tontería, pero es la primera cosa que dirige Inoue, es muy magistral él, saber cómo, dónde colocar la cámara, qué ritmo seguir, es un verdadero experto y yo creo que es algo que se le nota en los mangas, pero que aquí lo luce como un campeón. Sí, y parece una tontería, pero como que de manga a audiovisual hay mucha diferencia, que por saber hacer un manga no tienes por qué saber dirigir una película, pero sí. Yo también creo que el 3D se le adapta muy bien, pues no, al final tiene un estilo muy realista. Entonces lo facilita mucho. Y el haber tocado el mano en el tema creativo también se le nota un montón a la hora de pillar un poco las expresiones. Pues tiene un estilo realista, pero también muy característico, ¿no? Los ojos, las cejas, todas esas cosas, la boca, muy Inoue, y se ha captado muy bien. Sí, además parece... Además, pues yo creo que en el partido han tenido que coger de referencias de partidos reales, o sea, animar ese partido creativamente ha tenido que verse partidos y partidos de baloncesto. Pero es que luego aparte la parte más dramática de los flashbacks y demás también funciona súper bien. Y también me parece que lo ha hecho muy bien para transmitir las sensaciones que quería transmitir, que esas partes ya no son dinámicas, esas son más pausadas, son más de película, no estándar, que no tienen que ver con el deporte y demás. Sí, además, estamos hablando mucho de la animación del partido, pero literalmente la película empieza con todo lo contrario, ¿no? Con un momento muy tranquilo, pero yo creo que, por ejemplo, desde el primer momento se ve la potencia de la animación, porque al final como ahí hay un enfrentamiento 1 para 1, no es spoiler, es el tráiler, ¿vale? Está Ryota y su hermano jugando un 1-1 cuando Ryota es pequeño y joder, impresiona mucho, la fuerza de cada uno, la posición, y te lo manda a ellos como y yo creo que hay un gran trabajo como las expresiones, ya sea solo por cómo gesticulan los personajes, sabes de su personalidad, son muy expresivos, pero es algo que también sucede en el manga, es decir, son personajes que son tan expresivos que solo con verles la cara ya sabes cómo se expresan, cómo hablan, cuál es su meta casi, ¿no? Un poquito, y su perspectiva del baloncesto. Y mola mucho cómo pasan cosas alrededor, sobre todo en el partido. Hay una conversación principal, o hay una acción principal, pero en el resto del campo están pasando cosas. En el resto del campo, no hablo de las gradas, que yo creo que es donde está el verdadero punto débil de la peli. Que cuando los planos son muy generales, las gradas son un poquito Playmobil. Que tampoco importa porque... ¿Quiénes serán los protas? Claro, que tampoco te importa, ¿no? No es algo que darle especial importancia, pero sí que hay a veces que es un contraste un poquito chocante. Igualmente, por ejemplo, cuando se enfoca pues en este caso a el resto del elenco protagonista que no está jugando el partido, pero bueno, que está ahí dándolo todo, sí que están muy bien detallados, están muy bien hechos. En los banquillos también siguen teniendo mucha presencia, pero yo creo que eso, y además mola porque no solo se queda con el nuevo estilo de animación, sino que la película se permite un poquito
no sé si experimentar, pero acceder a otros estilos de animación entremezclándolos. No hablo solo de, pues como hemos dicho, el 2D, sino que se permite algunas cosillas, como la escena inicial, que es de quitarse el sombrero, ¿eh? La de la intro, la de bajando las escaleras. La de la Me intro. encantó, me encantó. La de la intro. Que Animar además te pone... una locura. Y Eso que lo te pone a tono, ¿eh? Sí, Es sí. decir, te pone 1000 a tono, pero es como, ok, mi animación es así, pero te lo puedo hacer así, así y así. Y hay, por ejemplo, un par de escenas después que se permite ir al tradicional, al boceteo, se permite hacer locuras y de cara a la parte final, los últimos 10 minutos de partido son un momento de éxtasis. Yo creo que es como toda la carne en el asador, dilatando el tiempo al máximo, como tiene que ser en este tipo de explosions, en plan... Como... los segundos más largos de la historia, y entonces a partir de ahí, pues yo creo que a nivel técnico, pues cumple sobradamente. Si sois un poquito escépticos, mi recomendación es no os guiéis solo por los trailers, irla a ver y después juzgar. Se guardan muchas cosas en la manga. Casi todo lo que se ve en los trailers son escenas del pasado de Ryota y del partido, se ve especialmente poco. Y obviamente las escenas más icónicas, los momentos más importantes, se los guarda para la cinta. Hay imágenes muy memorables, animadas en este partido, que son muy potentes. Y que sobre todo a los fans les gustará, pero eso, yo creo que no es una película que solo se cierre para este tipo de público. Creo que podría funcionar para todos los tipos de público que les guste la animación, ya sea animación japonesa o animación, y no es para menos, se había llevado premio de la Academia a Mejor Animación el año pasado en Japón y muy merecido. Increíble, yo creo que una de las cosas que más me gustó fue, que parece una tontería, pero tiene que ser súper divertido animar a Hanamichi. Siempre me sale decir Takemichi. Y es que sale poco en comparación con que no es el prota, quiero decir, ¿no? Pero las veces que sale está tan bien caracterizado que además recuerda mucho a la serie del manga. Es que es como tu personalidad es clavada y me parece como el mejor ejemplo de los han caracterizado genial. Porque han aprovechado todo lo que tienen del 3D para hacerlo genial. Y apuntaría más que creo que es una peli, incluso, todo el anime en sí es bastante para eso, pero cualquiera que le guste el baloncesto y le apetece ver la peli sin tener ni idea de la serie, que vaya, la verdad. Sí, es muy frenética. Si te parece, para ir cerrando la parte sin spoilers y antes de meternos en spoilers, que ya digo, no entraremos tampoco mucho, vamos a tocar escenas concretas que salen en la peli que sí que molará comentar, pero tampoco vamos a destripar la trama. La trama no esconde ningún tipo de secreto grandilocuente, es decir, no viene aquí a revolucionar a nivel guión, pero yo creo que lo decía un poco en la reseña. Puede que The First Slam Dunk sea lo que los fans estaban esperando y más, es decir, es lo que los fans esperaban y un poquito más, y además yo creo que posiblemente es de las mejores películas deportivas de los últimos años, sino de la historia. No hablo películas deportivas de anime, hablo películas deportivas en general, que tampoco es que sea aquí cada año sale la mega película de deporte, pero sí que creo que tiene un mérito el contar una historia que está en un poquito eso, in media res, porque es eso, faltan partes entre medio del anime y el manga entre medio del anime y esta película por animar, y faltan cosas de después. Es decir, el manga de Slam Dunk no finaliza donde finaliza la película. Y yo creo que es un ejercicio de Inoue de reconstruir la historia y no simplificarla, pero sí que acotarla y tratar todos los temas que él quiere narrar con Slam Dunk
en una cinta de 2 horas con un partido y unos personajes mega icónicos, y que todo el rato, cuando la estás viendo, lo que resuena por dentro es esta película es el cierre de la animación de Slam Dunk, que es una despedida, como una tarea pendiente que tenía Inoue, pues dentro de él, ¿no? El que la gente viera el final animado, el final también entre comillas, pero que la gente no acabara de ver anime y tuviera una sensación agridulce de me queda mucho por ver, sino que vaya a ver The First Slam Dunk y diga, esto es lo que Inoue quería hablar con la obra, y yo creo que lo consigue. No sé tú cómo reflexionarías ahí un poquito el final, en el sentido de reflexión final, ¿con qué te quedas? Yo no sé si es todo lo que él quería decir con la obra, porque al final es eso, no deja de ser un trozo de toda la obra, ¿no? Pero al menos sí que veo que como que, no sé si tendría la espinita cerrada, ¿no? De querer terminar animadamente Slam Dunk, y sí que se ha tomado muy en serio la tarea de decir, es una peli aparte, es decir, es una continuación, pero esto no es continuación del anime antiguo, ni va a tener continuaciones, es decir, ha conseguido hacer una película cerrada, lo que decíamos antes, puedes verte la película por separado realmente, o sin conocer la serie, y a la vez termina de completar todo lo que quería contar. Entonces, creativamente me parece muy interesante que haya conseguido separar la peli de la serie, hacerlo como un producto único, y aún así conseguir transmitir tantas cosas que tienen que ver con la serie, que tienen que ver con el cierre y que tienen que ver con el equipo. O sea, ha hecho un guión bastante redondo. Me parece me ha sorprendido. Yo pensaba que encajaría más, que sería más secuela, que tendría que encajar más con otras cosas, pero no. Funciona muy bien como producto por separado. Y al final de la conclusión que tiene que dar, aunque todavía quedan un poco de cosas por explicar y quedan cosas por en medio, consigue concentrar todo lo importante. Porque al final el cierre es el mismo prácticamente. O sea, te comentan un poco y no es el mismo, pero puede parecer una... Lo importante de la trayectoria del equipo. Sí, a mí me sigue faltando, después lo hablamos, me sigue faltando una escena. Hay una escena que a mí me falta, pero es una escena que creo que necesitaría un poquito más de explicación que meterla. Entonces, que necesitaría un par de cositas más. Después hablamos de qué escena es. Pero yo creo que esto, que en general aquí no voy a hacer muy buen trabajo. Y yo salí de The First Slam Dunk y lo primero que pensé, dije, ojito, que posiblemente Haikyuu Final puede ser que no esté tan mal. Claro, es decir, yo salí como pensando, en plan, comparando, ¿no? En plan, otros Spokons que beben de Slam Dunk, comparación, que sé que no es lo habitual, pero en este caso, por ejemplo, con Haikyuu yo lo comparaba con el rollo de falta animar el final y lo van a hacer en 2 pelis, aún quedándoles, si no me equivoco, unos 20 tomos. O sea, una buena cantidad. No, ahora no me acuerdo exactamente, pero que les quede una buena cantidad. Y claro, yo cuando salí de ver The First Slam Dunk digo, cuidado, que es posible hacerlo. Quitando cosas, dejando cosas en el tintero, pero que cuando la gente acabe de ver... Digo, si yo cuando acabe de ver Haikyuu Final tengo la misma sensación que con la que he salido de First Slam Dunk, es decir, han contado todos los temas principales y han resaltado los valores que quiere transmitir la obra, estaré muy contento, se hayan dejado cosas en el tintero o no, que claramente da un poquito de pena, pero es, si era decir esto o nada, si esto es lo que se podía hacer, me parece como medalla de honor, en plan, si era lo que se podía hacer, está perfecto, porque pilla un poquito de todo, y ya digo, pues es un poquito darle como vueltas al gato en este caso con lo de Haikyuu, pero sí que salí como con esperanzas, porque fue como, hostia, pues posiblemente podría funcionar, porque ya sabemos que la noticia dio un poquito de miedo, pero yo creo que The First Slam Dunk es como el ejemplo que se debería coger, ¿no? Si se quiere hacer algo por el estilo, o no solo con franquicias de deporte, cuidado, que The First Slam Dunk puede ser un ejercicio muy espectacular a nivel guión, de cómo condensar una obra
Que no, que no ha Y terminado. que no ha terminado, o sea, que no ha terminado en el sentido animado, y sacarle todo el provecho posible, ¿eh? Es un ejercicio muy magistral en este caso Sí, por sí. Inoue, y que yo creo que también demuestra no solo el cariño del autor por la obra, sino el conocimiento que le tiene. Es decir, hacer este tipo de cosas no puede, creo que tampoco podría recaer en manos de alguien externo o alguien que no esté completamente empapado o sin supervisión del autor o autora original, porque yo creo que es algo, una visión muy personal también. Sí, yo creo que no hubiera sido posible. Que si lo hubiera hecho otro director, hubiera hecho otra cosa. Quizás también Mm. buena, quiero decir, no 100% mala, pero sí que no hubiera sido posible condensar todo eso. Porque a raíz de esto, claro, comentan por el chat que el cierre no es el mismo y que faltan cosas. Y a raíz supongo también de lo que dije antes. Si es verdad que faltan cosas literales, o sea, no está todo lo que hay en el manga. Lo que me refería era sobre todo un poco a lo que ha comentado Alejo, al tema de transmitir los valores y de transmitir un poco la idea de la serie y de darle el cierre más o menos que merece sin decirlo todo, porque tampoco se puede. Físicamente Es una, que hagas una y, saga de pelis. claro, y es una película larga, ¿eh? Es una película que, Sí. si no me equivoco, llega a las 2 horas justas o un poquito más. O sea, es una película con una buena duración que yo creo que mirándola, o sea, pensándola un poquito después de verla, no le quitaría nada, pero es que tampoco le añadiría nada. Porque No, si no, no. añades, podrías llegar a ser redundante en un producto que en este caso, pues eso, va a saco. Es lo que digo, ¿eh? Como fans de Slam Dunk, está claro que los verdaderos fanáticos de la obra van a echar de menos muchos momentos, tanto que no están animados, como que faltan del partido, como que faltan de después. Hay Sí, muchos momentazos que no están, pero es, es lo que digo, eso o nada, ¿no? En plan, si a alguien le preguntan cómo lo hubiera hecho, yo no me... Primero no hubiera llegado a donde ha llegado, ¿eh? O sea, que por eso digo que creo que es algo muy personal. Pero segundo, tampoco creo que sea algo malo. Es decir, tenemos que ver The First Slam Dunk como lo que es, un producto unitario que es una película, que viene ligada a muchas otras cosas, claramente, pero bueno, como película, como producto pensado para ser una película de 2 horas de consumo, funciona muy bien. Recordemos que The First Slam Dunk se ha colado entre las 10 películas de animación japonesa más taquilleras de la historia de Japón, que claramente el nombre detrás ha funcionado. es tontería, tampoco era esperable mucho más en el sentido de se anunció una peli. O sea, aunque seas muy fan de la serie, si sabes que se anunció una peli, yo creo que ya siendo racional es imposible añadir todo lo que quedaba. O sea, yo ya iba de primera sabiendo que iba a ser algo concentrado, esperaba eso. No sabía exactamente por dónde iba a ir, pero yo tenía claro que no se podía meter todo. Me ha sorprendido que pueda tener un cierre tan redondo a pesar de ser una película. Además, la promoción sí que fue algo críptica. Lo fue en Japón y lo ha sido aquí porque han utilizado literalmente los mismos recursos de material, que casi ni se sabía cuál era el partido. Es decir, si no estás muy metido, los 2 primeros trailers no enseñaban, si no me equivoco, quién eran los contrincantes. Entonces siempre se había dejado la incógnita de qué es el partido que vamos a ver o cómo se va a enfocar esta película. Siempre lo hablábamos, cuando veíamos los trailers hablábamos, ok, pero después este Sandam va a animar el final, va a animar un partido entre medias, va a continuar directamente. Siempre teníamos esas dudas y hasta que no salió en Japón, casi que esa duda fue un poquito una gran incógnita. Si os dais cuenta, no hay ningún póster del Sano, ¿eh? No existe. No hay póster del Sano. O sea, que es como, ok, ya la promoción intenta ir con la idea de vamos a dejarte la incógnita de que quieres ver. En este caso, ya han pasado 2 semanas del estreno, podíamos comentar que la película era contra el Sano. Creo que tampoco hubiera hecho daño a nadie enseñar que era literalmente Shohoku contra Sano. Es decir, a mí no me hubiera cambiado nada. Y así también, bueno, no es que atraigas a más público, pero también para gente que no haya visto la serie como que es una información que sobra también, ¿no? Entonces,
Además, el Sano... Yo creo un poco a eso, nos ahorramos metraje porque total, si es una peli que puede ver cualquiera, el que sabe, sabe, y el que no, pues tampoco necesita esta información. Además, en la película El Sano, excepto un personaje en concreto, el resto son personajes muy estereotipados para ir en contra justamente de X personajes específicos en el juego, que claramente está hecho a propósito, porque es como el rival a batir, entonces tiene que haber un duelo de iguales, ¿no? Que no es algo malo, pero sí que no se les da la importancia a casi ninguno de los rivales, excepto a uno, que yo creo que narra un poquito, en ese caso, la idea del jugador genio. No, es un poco el Oikawa Kageyama de Slam Dunk, en el sentido de una persona talentosa que a pesar de eso sigue esforzándose, pero que no sabe cuál es su límite, porque nunca lo ha encontrado, nunca se ha encontrado con una barrera. Kageyama se lo encuentra en un momento, Oikawa se lo encuentra en un momento, y ahora no me sale el nombre, pero el Shira Torizawa también se lo encuentra en un momento, ¿no? Y aquí pues narra un poquito esa idea. Antes de, ya directamente, vamos con spoilers, porque ya me estaba metiendo y digo, ok, cuidado. Así que ahora... perdón. Porque han preguntado también... Bueno, han preguntado también si queremos decir que no habrá secuela. No sé si se refiere a la peli, no creo que haya secuela. O sea, no, y ahora después comentamos en spoilers por qué. Pero sobre todo, ¿cuál era el mensaje que había visto? Ah, que había ido a una sesión con el doblaje en catalán, que le parecía muy bueno. Claro, yo fui a la sesión en Bose porque yo soy full Bose siempre, por muy bueno que sea el doblaje, me gusta escuchar el japonés. Entonces, ¿tú fuiste a sesiones dobladas? O sea, para que comentes el doblaje, porque yo no... Yo fui a sesión doblada y el tema es que recuperan, si no me equivoco, todo el elenco clásico. Es decir, por eso también digo que The Fest Slam Dunk en este caso funcionaba como un ejercicio casi nostálgico aquí en Cataluña, porque al fin y al cabo yo vi Slam Dunk en la tele, forma parte de mi infancia, he crecido con Slam Dunk, tengo toda la serie, cuando la he revisto todas las veces en catalán, y escuchar ciertas voces, ya de por sí, solo por escucharlas, me produce cierto sentimiento. El trabajo de doblaje yo creo que es excepcional. Repito, creo que tanto en castellano lo desconozco, porque no lo he escuchado, pero también recupera, si no me equivoco, todo el elenco original que había doblado la serie en su momento. Yo creo que todos hacen un trabajo espectacular. Yo creo que sobre todo también ahí hay un factor nostálgico que obviamente pega como un camión, y hay en momentos que obviamente hay palabras, hay frases, hay momentos que cuando las escuchas es como, ok, estoy comiéndome un bocata de nocilla en la casa de mi abuela, ¿sabes? Yo recuerdo que por la noche. Es un momento, bueno, hay un momento en que literalmente cuando ves y las imágenes era como un camión y duelen a mano, como ok, muy bien, pero eso no, muy buen trabajo por parte de los dobladores. Una pena que por parte de Selecta no hayan mostrado más cantidad de metraje doblado. También es que los trailers japoneses no había putos trailers doblados, es decir, que dicen 2 frases literales y el título, y yo creo que ha jugado también un poquito en contra, porque hay un gran trabajo en ese sentido, y no poder sacar pecho del todo más que en la premiere y después anunciando que los dobladores son tal y cual, no le han podido sacar todo el provecho por el buen trabajo que es recuperar voces clásicas en este caso. Pero bueno, gran trabajo por parte de los actores de voz. Estuvieron justamente los dobladores en catalán de Hanamichi y Ryota en la premiere. La verdad es que la gente pues obviamente los recibió con un aplauso. También creo que hay un gran trabajo a nivel sonoro, ya fuera del doblaje, a nivel sonoro técnico. Es una película muy potente. Si la veis en una sala con un buen sistema de sonido, los rebotes del balón acojonan, son un tema.
son muy fuertes, ¿eh? Yo sabo que la primera vez que después te acostumbras a medida que pasa la peli, pero como los primeros compases del partido es como uff, y las zapatillas deslizándose, es decir, ese sonido, lo que hablamos antes, ¿no? La sensación de ver un partido de verdad es todo el rato, con todo. Es que literal, yo fue lo que sentía. Yo era como cuando me quedo en mi casa viendo las Olimpiadas o algo de eso, que lo ve mi familia. Estaba viendo un partido. Cuando llegaban los flapas a veces me descolocaba, no porque estuvieran mal en la peli, sino porque estaba tan metida en el partido. Claro, es como, uy. Estaba viendo el partido, ¿verdad? Y digo, ¡guau! Ah, que es una peli, ¿no? Claro, Pero bueno, ahora no sé si hay algo más por el chat que comentar. Bueno, comentan que por qué lo de Ryota, que para mí es un tema que como que no pega lo de Ryota en la peli, pero eso no sé si comentarlo con spoilers. O sea, no pega lo de Ryota como protagonista. Supongo que sí, que se refiere a eso. Como si os referís a eso, lo podemos comentar. Venga, si os parece, empezamos con los partes de spoilers. El final del manga hubiera aportado más. Porque pero no aporta mucho, pero también... Es que ahí voy, porque para mí es la escena que falta, pero tengo un pero. Es decir, lo he estado pensando, por suerte hemos tenido 2 semanas y escribí la reseña como muy eufórico, porque la escribí al llegar y ahora he podido darle vuelta. Entonces damos 10 segundos a la gente que se quiera ir, porque vamos a empezar a hablar con spoilers. Vamos a empezar hablando por qué Ryota es el protagonista y a ver qué opinamos, que yo creo que más o menos Ani y yo vamos a ir por los mismos caminos, pero ahora como tal. Ok, la gente que no la haya visto, me imagino que ya habrá salido. Vamos a hablar de Ryota porque como prota, yo creo que primero lo que hemos comentado un poquito, la parte de sin spoilers, Ryota es posiblemente el personaje que más evoluciona durante todo el partido. El resto hacen una evolución, pero casi todos tienen que ver con su parte, sobre todo, deportiva. En cambio, Ryota, aquí tiene una transformación no solo de personalidad, sino que también tiene una... Bueno, no de personalidad, tiene una transformación de su manera de vivir el deporte y cómo afronta situaciones complicadas en su vida. Es decir, literalmente la película empieza con Ryota y su hermano haciendo un 1-1 y Ryota no puede avanzar porque lo que hace es botar mucho la pelota, se queda muy atrás y nunca afronta el conflicto, ¿no? Y es algo que viene en paralelo con la posterior muerte de su hermano, el seguir un fantasma que no está ahí, pero que siempre es la sombra. Es decir, Ryota nunca llegará a ser como su hermano. Su hermano era mejor y siempre está la sombra de su hermano. Siempre se aferra a ser el dorsal de su hermano. Es decir, siempre va arrastrando el problema, ¿no? Y es algo que después del partido se ve reflejado con la misma situación que al principio. Es decir, la última situación de Ryota para ganar el partido es librarse de 2 defensas. Si la película empieza con Ryota intentando seguirse de su hermano y tiene que afrontar como esa situación, Ryota tiene a lo largo de toda la película una transformación personal mediante los flashbacks que va viendo, mediante sus compañeros y cómo los va viendo para afrontar el problema. Es decir, coño, la madre va a verle al partido y la madre hay un momento donde la madre se emociona al ver ese momento porque la madre lo entiende de la misma manera que Ryota está sintiendo ese salir de 2 defensas, que no es salir de 2 defensas, es afrontar el problema que te lleva persiguiendo. Hay un momento que no se dice, pero Ryota se intenta suicidar. Claramente, ¿vale? Es decir, no admito tipo de discusión, hay un plano muy concreto y quien haya leído la obra principal sabrá que existe ese momento y es muy potente, es muy fuerte y es eso, es Ryota afrontando algo que no podía mediante el deporte. Yo creo que ese es el mensaje extremo de Slam Dunk. El mensaje definitivo de Slam Dunk es mejorar y ser mejores personas o ser las personas que queremos llegar a ser mediante el deporte. Es algo que también pasa con Hanamichi. Hanamichi es una persona que se cree un genio cuando en realidad es un paquete. ¿Cuál es el objetivo de Hanamichi? Ser un genio. Hanamichi lo consigue. No se acaba de explicar,
porque para eso sí que hace falta contexto. Yo creo que, y aquí hilo un poco, no se puede meter la escena final porque la escena final no funciona sin todo el contexto del anime. Eso es lo que Hanamichi es un personaje que evoluciona desde el principio del anime hasta el final, porque es la transformación de él y él es el verdadero protagonista de la obra. Si una persona va a ver la película de cero y se encuentra con la escena de Hanamichi como cierre, no acaba de pillarle todo el jugo, porque para eso sí hace falta contexto, pero para Ryota no hace falta, porque te lo enseñan todo. De Ryota sí que te enseñan todo el proceso con este partido. No sé a ti qué te parece, Ann, Ryota como personaje o como figura protagónica en la peli. Yo pienso un poco igual, sobre todo es que todo tiene que ver un poco con lo que se comentaba antes, con que me parece un muy buen ejercicio de adaptación a película y que la película cierre. Yo pensaba un poco lo mismo de la escena final, que la escena final del manga, pues sí, puede haber funcionado genial para los fans del manga, pero tú no puedes arriesgarte a meterlo todo en una película porque no puedes abarcarlo todo. Y también estaba pensando lo mismo, como no me lo había planteado antes, pero sí, es que meter esa escena implicaría meter contexto de absolutamente todo, sobre todo el prota, que es Hanamichi, pero es que la película ni siquiera es el protagonista. Y no tiene sentido. De Ryota te lo puede explicar todo y también, como tú comentas, es una historia que encaja muy bien con la evolución del partido, es una historia que queda muy bien a nivel de guión. También creo que al final todos los personajes tienen su escena un poco de medio contexto, que aunque la peli vaya de Ryota, siempre hay 2 o 3 escenas sacadas del partido que sí te dicen un poco qué plan lleva cada uno, como qué es lo que le está afectando y cómo están luchando contra el rival y cómo les afecta eso. ¿Y qué más iba a comentar del final? Pero no sé qué te parece, pero para mí son como microarcos. Es Claro, decir, es que son momentos esporádicos, pero acaban completando un poco también. Claro, Hanamichi tiene como una pequeña evolución, pero no es la evolución de Hanamichi al completo, es un solo fragmentito. Contextualiza un poco y está muy bien, ¿no? Porque le da importancia al final a todo el mundo, un poquito, pero solo contextual, porque es que si no tienes que abarcar demasiado y la gente que va de nuevo no se va a enterar. Y luego también creo que es interesante por el papel que tiene Ryota al final en el equipo, o sea, porque Ryota al final acaba siendo un poco medio el capitán del equipo, acaba siendo el que se va afuera, o sea, que también es como, es una figura importante en el equipo y entiendo que también Inoue quiere contar la historia del equipo y darle cierre al equipo, aparte del manga y aparte de los personajes. Es como, estoy contando la historia de este partido es fundamental y te voy a contar un poco cómo acaba el equipo, aunque no sea el final porque quedan cosas y tal, pero no deja de ser dentro del guión ese redondo. Y porque yo creo que también intenta tener de First Slam Dunk un mensaje positivo ante todo, porque si, y metiendo un poquito de spoilers del manga, el siguiente partido se pierde. Sí. Entonces eso podría dar una sensación un poco agridulce, que creo que es lo que la película tampoco quiere. Es decir, el final de Slam Dunk no es triste, porque Hanamichi tiene una buena evolución y acaba con un... aprende más de la vida que del baloncesto, ¿no? Pero sí que posiblemente dejar con este partido que ganan, que es lo dicho, ¿no? Como el mayor rival del Shohoku durante toda la serie, si después nos metes un jarrón de agua fría, posiblemente no te queda tan buen sabor de boca y sobre todo puede ser que incluso te deje con ganas de más, ¿no? En plan, no, necesito más porque necesito que este equipo acabe bien, ¿no? Porque yo los he visto forzarse y necesito que acaben bien. Y yo creo que ahí también es un poco lo que hemos estado un poquito repitiendo, el valor de concentrar el mensaje que te interesa dar de manera acotada, sin molestar, sin que sea un esfuerzo para nuevos allegados. Es decir, imaginamos que hubieran hecho una adaptación de todo lo que quedaba por animar, es decir, previo nacional, primeros compases del nacional, el partido contra el Sano, último partido del nacional y finalmente el final de la propia serie con Hanamichi. A los fans les hubiera posiblemente flipado, pero estás dejando de lado un tipo de público que también es un tipo de público y tú tienes, y yo creo que aquí no es lo que hemos dicho, hace un trabajo magistral a la hora de cuáles son los temas que quiero tocar,
poner un foco protagónico que me permita narrar este tipo de conflictos y cerrarlo. Sí que a mí, por ejemplo, se me hace un poco tosco el final en dos partes. Hay un final a dos partes, ¿no? El final en la playa y el final sí. del partido a nivel profesional contra el rival del Sano. Que también es lo que digo, que yo creo que el segundo final es para darle un cierre, no a Ryota. Ryota ya ha tenido su cierre. Es un poco un cierre al antagonista, ¿no? Que se le da lo he dicho, se le da importancia, pero yo creo que se le da tan poca importancia a nivel general en la pista que ese segundo final aporta relativamente poco. Yo pensé, cuando vi la escena de la playa, pensé que ahí iban a ir los créditos. Y la siguiente escena se me hizo un poquito rara. Pero viendo desde ese punto, yo creo que Inoue dijo, vamos a darle un cierre en este caso al rival, y yo creo que también era un poquito una pildorita de mira dónde llegan vuestros personajes favoritos, en plan, que yo creo que es también un poquito de, mira, en plan, esto es lo que tocaba, ¿no? Pero no sé, yo creo que ahí hacen un buen trabajo. ¿Qué escena te gustaría destacar, para bien o para mal? Bueno, yo tuve un poco de amor-odio, aunque creo que me gusta mucho, pero el final del partido, cuando se queda todo en silencio. Buah, es que no sabía yo cómo, porque el silencio es un recurso tan delicado y yo no sé si me llegó a gustar o no, pero a la vez estaba muy tensa y a la vez estaba todo el rato mirando, venga. Y ya rompen el silencio con el mega choque. Yo, Claro, es que es un momento muy mítico y es un momento muy complicado de gestionar. Yo tenía mucho miedo con esos compases finales, porque son siempre un momento muy, muy complicado en los Spokos, que es, al fin y al cabo, como en las típicas aventuras de pelea, el último golpe. En plan, aquí se decide todo. En plan, winner o pa' casa. Y es complicado, pero yo creo que la película se contiene a nivel técnico, no porque sea regulera, sino porque es muy lineal en lo que hace, para guardarse absolutamente toda la artillería pesada para ese último compás. Es decir, ese último compás viene acompañado de lo que ha dicho Anne, ¿no? Un silencio de golpe, la animación se convierte en una mezcla entre rayas moviéndose a tutiplén, planos cortados cada 3 segundos, bajan la saturación a tope y solo dejan los colores rojos. Es decir, en plan, el festival Technicolor de Fester Landman que está en sus últimos 5 minutos. O sea, y yo creo que ahí también es como un poquito como el partido, ¿no? Un todo o nada. Toda la carne del asador viene aquí, o te va a gustar o no te va a acabar de convencer. Pero esto es lo que podíamos hacer. O sea, ¿tú por qué no estás ahí? ¿Qué es lo que te faltaba o por qué no has acabado de...? No estoy ahí, o sea, a mí me gusta, el cómputo global es que me encantó, pero claro, cuando se queda todo en silencio en un momento en el que se supone que es celebración, pero claro, o sea, tú te esperas que sea celebración, pero de pronto se queda todo en pausa, ¿no? Como para crear tensión. Y también sabiendo la escena que venía era como, pero ¿cuánto va a durar la tensión? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Por qué lo alargas? Llevas toda la película escuchando las pisadas, los balones, la gente comentándose qué es lo que tiene que hacer, el público, y de pronto no escuchas nada. Creo que te llama la atención tanto silencio en un partido. Y Sí, no, y como que... Es raro, ¿no? Pero me y como que a medida que pasa el partido... De que llegue. Y a medida que pasa el partido, como que las respiraciones se escuchan más, todo el mundo está más cansado y sí. Los planos son más cerrados, en plan, empezamos a ver más manos, empezamos a ver gotas de sudor, empezamos a ver más la cara, es decir, al principio los planos son mucho... El tiempo se acaba. Claro. Y el público, y es muy... Es muy de estar pegado a la silla, ese momento de, ok, en plan, tensión máxima. A mí me gustaría rescatar un par de momentos que son un poquito tontos, pero que a nivel técnico me gustan mucho y que creo que también hablan un poco de lo que hemos hablado antes en la parte sin spoilers, de él contar sobre los personajes sin estártelo contando
de viva voz, en plan, yo soy súper guay y voy contra todos porque soy un genio, es Hanamichi. Pero, por ejemplo, cuando están hablando y se sorprenden, hay un momento de silencio y de golpe el partido no para y hay un momento de carrerilla para atrás mientras hablan, en plan, Sí, para ponerse sí, en posición. sí, sí. Es una estupidez magistral, porque es muchísimas gracias. un planito, pero es en plan, coño, que el partido sigue, pero estamos hablando del punto anterior porque es, hostia, Hanamichi ha hecho un mate, flipa, ¿sabes? En plan, hostia, qué guapo, y Hanamichi, ¡ah! Entonces es como, y van para atrás y lo comentan, tal, y es muy simple, porque es verles las caras y saber cómo está pensando cada uno, cuáles son sus reacciones, cuál es su modo. Es, por ejemplo, la tontería, hay un par de tiros libres por falta, ¿no? En el partido, que además, como que a medida que va avanzando el partido se pone un poquito más agresivo por los nervios. Y es una tontería, pero Hanamichi está detrás, haciendo así, en plan, o sea, que es como, joder, es que todos los personajes están reaccionando Sí. en las cosas. Es muy heavy, o sea, y podría poner 10 veces más de ejemplos, ¿eh? Mucho. En las miradas pero y los flipas, pases, que es verdad que la mayoría eran primeros planos como muy marcados, pero igualmente cada vez que se movía la pelota tú veías perfectamente cómo se miraban cualquiera de los dos equipos y cómo se iban coordinando entre todos y cómo no paraba de moverse ninguno. Estaba todo súper bien. Sí. Que lo normal sería plano corto y al otro con la pelota, ¿sabes? Claro, En plan, cara, pelota botando, la mano. claro, y lo tienes, ¿no? En plan, pero aquí se juega, vamos a ver eso, como si lo estuviera grabando la tele, como si lo estuviera haciendo desde el banquillo, como si estuvieras ahí en la cancha mirándolo así, fijamente, y todo se mueve, todo respira, cada uno, incluso por tamaño, es decir, en este partido hay literalmente dos bestias a nivel físico que cuando se mueven más lento, tienen otra manera de caminar, de dar las pisadas, es trabajo muy fino, pero que es lo que pasa muy desapercibido también, pero que creo que es lo que de verdad le da mucha fuerza a todo, porque si no se sentiría plana. No sé si a nivel dramático, porque a nivel dramático la película va sobrada ya solo con Ryota, es decir, Ryota tiene muchos momentos dramáticos, pero sí que el que todo viva en el campo le da una fuerza especial que yo creo que es donde la peli brilla especialmente. Porque yo creo que la trama puede no acabarte gustando. Puedes no congeniar con Ryota, ¿eh? Que yo creo que en ese momento es donde la peli no te va a funcionar a nivel de trama. Pero si no te funciona a nivel de trama, te funcionará a nivel técnico y te funcionará a nivel de partido y a nivel de emoción del partido. Pero pues si entra en lo dramático, puede ser que hay espectadores que no logren congeniar con Ryota. Al fin y al cabo, Ryota es un personaje conflictivo, es un personaje un poco egocéntrico, es un personaje muy chulo. Es decir, Ryota vive con una ceja levantada permanentemente. Es decir, la cara de Ryota es literalmente el plan, ¿sabes? O sea, es su cara predeterminada. Y que bueno, que hay charlas a través de eso, pero no sé, o sea, yo creo que allí, si no te funciona de una cosa, te funcionará de otra, que también es un buen punto. En el chat justo hay alguien que no está muy contento ni con la trama de Ryota ni con la parte técnica, que también es comprensible, ¿no? Que a cada uno le gusta la peli y tal. Yo pienso un poco como Alejo también. Si no te gusta una, te gusta otra, porque creo que las dos están a muy buen nivel. Sí, es verdad que la trama dramática quizás tiene más para fallar. Sobre todo también si no... A mí me pasó, por ejemplo, en momentos que sí necesitan contexto, que es por lo que creo que el final también hubiera quedado un poco raro. Por ejemplo, cuando a Hanamichi le pasa lo de la espalda. O en la palmada del final entre Hanamichi y Kaede, no me acuerdo nunca del apellido. Claro, en la peli creo que quedan un poco fuera de contexto porque yo los entiendo y me encanta cuando veo esos momentos, pero quizás si lo ves sin saber la trama sí que te quedas un poco como, bueno, ¿y por qué esto es tan importante ahora? Sí que te dejan como pinceladas muy pequeñas
en algunos momentos concretos, en pequeñas interacciones entre ellos, pero sí que no se le da Claro, pero aún así, una importancia extra. Pero claro, si no, te dejo fuera la palmada. ¿Sabes? claro, Es a que eso yo voy, creo que... digo, bueno, si esto se queda fuera, bueno, no debería quedarse fuera, pero digo, si como espectador tampoco le pillas la esencia que tiene esas escenas, igualmente las 2 horas de partido me siguen pareciendo impresionantes como para que te dé igual cuando eres un espectador ajeno a la obra. O sea que incluso por esas, técnicamente... Y yo creo, por ejemplo, que dice, no sé qué lo habrá dicho en chat, pero que la película no te funciona a nivel técnico es completamente comprensible. Es decir, que no te funciona a nivel técnico no significa que sea buena o mala, significa que a ti ese estilo artístico no te gusta, que es completamente comprensible. Es decir, a mí me gusta, porque creo que se asemeja al Inoue, pero yo he leído muchas críticas de gente que no le acaba de convencer, que lo ve muy plasticoso. Yo creo que si hay un problema a nivel técnico en la película es a tema de iluminación, en algunos planos concretos. Hay algunos temas de iluminación que fallan un poquito. La imagen demasiado sin vida, como demasiado plana. Exacto, pero creo que es tema de coloreado. Igualmente estoy diciendo que a nivel técnico la película me parece una virguería, es decir, pero creo que es una película muy de detalle. Hay que fijarse eso, en la ropa, en las expresiones, en el movimiento en general, y también hay que verlo como en una balanza, porque hay cosas de esta película que a nivel técnico solo se pueden hacer si usas este tipo de animación, si haces este tipo de recursos, si lo haces con esto. Si hubiera sido de la otra manera, posiblemente no hubiéramos tenido eso. Y posiblemente hubiéramos tenido más el estilo clásico de Slam Dunk, que hay gente que le puede gustar mucho más porque está muy bien, pero si la idea era tener un dinamismo extremo, que creo que es lo que se intenta, a nivel 2D, o era una carga de trabajo inasumible, que eso también es que se puede, que es un tema. De detalle como en la película en 2D, eso es imposible. No, por eso digo, un trabajo un poquito inhumano, pero hubiéramos tenido otro tipo de narrativa, que posiblemente también lo hubiera ido bien, que también sería cuestión de, ojalá, hablar con el Tito Inoue y sentarnos en plan, ¿por qué Inoue? Que estaría muy guay, pero claramente cualquier tipo de opinión respecto a la trama y a la animación es completamente respetable, porque yo creo que aquí es, a nivel argumental, es cuestión de cuánta complicidad en este caso tengas tú con los personajes, con los temas que trata, y otra cosa en lo técnico es cuestión de gustos. Es decir, bien hecho está, es un despliegue técnico importante, sí, te puede gustar más o menos, completamente respetable. Hay mucha gente, por ejemplo, que no le gusta, por ejemplo, One Piece, no le gusta la parafernalia de los colores que están usando ahora, rollo auras. Hay gente que no le gusta, bueno, es una decisión artística. Te puede gustar más o te puede gustar menos, pero lo que creo que no se puede decir es que la película es mala técnicamente. Es decir, no es una película mala técnicamente, es una película técnicamente sobresaliente, que después te puede gustar más o te puede gustar menos. Porque lo he dicho, por ejemplo, Lupin. Es decir, con Lupin hemos tenido, justamente hace poco, dos tipos de... Hemos tenido la película en CGI y Lupin 0, que si no me equivoco es en 2D. Entremezcla, también te lo digo. Tiene ahí un poquito de cel shading, pero bueno. Pero son dos estilos completamente diferentes. Ambos son técnicamente muy buenos, pero te puede gustar más uno o te puede gustar más otro. Es decir, por eso también existen estudios y equipos de animación y directores con estilos artísticos muy marcados. Es decir, es como si alguien me viene y me dice que las pelis de Yuasa tienen mala animación. Bueno, no. Bueno, eso tienen buena animación, te pueden no gustar a nivel artístico, pueden no cazar contigo. Claro, es que esto ya sí que es muy subjetivo. O sea, hay que hacerlo muy mal como parece objetivamente. No, eso es una mierda. Por ejemplo, Claro. Sebastián también comenta que no está muy contenta con el color, lo comentó antes más arriba. Como que le faltaba más saturación. A mí personalmente me gustó el color en general, lo que las paletas. Sí que es verdad que no sé si será tu caso, que si lo comparo con la serie antigua, con los colores que tiene la serie antigua, que son los que yo recuerdo, sí que me falta ese color noventero, el rojo del pelo súper saturado.
exacto. Pero aunque me Y falte, en general, aparte, no me disgustó el color, era muy normalito, era muy neutro, pero... además yo creo que ahí hacen un poquito de ejercicio. Lo que hablábamos antes de que juega con las animaciones, hay momentos de flashback que la paleta de colores es la paleta de colores de antaño y chirría que te cagas porque se le va la saturación a Cuenca, ¿no? En plan, la película no habla en términos medios a nivel de color. Cuando hace los flashbacks utiliza la paleta de colores del anime de antaño y para mi gusto se le va la mano. Para mi gusto está todo muy saturado, muy oscuro. Además tiene como un estilo de viñeteado, es decir, que oscurece que oscurece los bordes, que es como, ok, es que lo estás oscureciendo demasiado. Y es lo que digo, para mí el tema de iluminación, que yo creo va más por ahí, porque la película usa una iluminación dinámica y yo creo que le juega unas malas pasadas. Y me imagino que la decisión de la paleta de colores es técnica, no tanto del gusto, porque yo creo que a los uniformes les falta mucho rojo. A los uniformes en concreto, por ejemplo, que es como algo muy característico, creo que se quedan muy por debajo del tono rojo que estamos acostumbrados. Sí, a mí sí que me pasa más con iluminación que con color. O sea, bueno, al final las dos cosas son la misma. Sí que es verdad que en iluminación hay veces que veo las cosas demasiado planas, como sin vida. Sin vida en el sentido como que no se despegan de la pantalla, no tienen profundidad. Pero a nivel de color no me disgusta. O sea, pero creo que también la elección de color independientemente de que se vea mejor iluminado o peor iluminado. O sea, porque me queda bien en la película. Y creo que también, en este caso, la cinta intenta como emitir la luz blanquecina de un pabellón de deportes. Es decir, y es verdad que excepto en algún, últimamente menos, pero si ves cositas más de antaño, es decir, mirad tipo partidos del 2005, por ahí, de Pau Gasol y todo eso, sí que es verdad que las propias pistas, para no tener problemas con las luces, los jugadores, en general se ve muy plano. En general ese tipo de partidos sí que se ven muy planos. Que sea así, Y lo pensando también en eso. No, pues es que pero tengo clarísimo que se han inspirado tantísimo en partidos reales y que han cogido tanta referencia real de baloncesto que no me extrañaría nada. No, pero lo raro es que también se mantiene después en momentos fuera de tal. Es algo que se mantiene, por ejemplo, con Ryota corriendo por la playa, que no es que es medio un flashback, pero está más metido en la línea actual, ¿no? Que no es un flashback como de la serie animada. No son los flashbacks de Hanamichi, que son un estilo de flashback. Son unos flashbacks de la película, ¿no? O los flashbacks con el hermano de Ryota. Que ahí lo sigo viendo con un tono grisáceo. Que lo he dicho, creo que es una decisión artística, que es una decisión que lo que digo, creo que funciona mejor en algunos momentos que en otros, pero bueno, que es una decisión que ahí está y es completamente entendible. O sea, que haya gente que no le acabe de gustar, porque es verdad que en algunos momentos pues es un poquito raruchi. Eso se decide todo. Yo quizás con el 3D, pero eso me pasa siempre con el 3D, y ni siquiera me refiero a que no me guste o que me parezca malo. Sí que es verdad que las escenas más pausadas siempre se me hace más insípido, sobre todo en las expresiones faciales. Con escenas calmadas me refiero quizás a las más pausadas, a lo mejor alguien hablando con alguien, en los flashbacks, tal. Pero bueno, independientemente de eso, me parece bastante bueno. Sí, además creo que es un poco lo que habla. Es donde creo que es que han volcado el dinero y el talento, o sea. Claro, es lo que hablábamos un poco antes, es decir, creo que, por ejemplo, la película de Slam Dunk deja menos imágenes icónicas. Tú paras un frame y en The First Slam Dunk posiblemente de esos momentos no son tan icónicos. El momento de la palmada mola mucho, pero mola mucho por lo que viene detrás. Pero la imagen no es tan icónica, que encima en el manga es una página demencial. Es un panelón. Sí, pero como que no es fondo de pantalla, no te la pondrías en Exacto. Yo creo que es lo que hablamos un poco, que es una decisión de qué vamos a priorizar. ¿Priorizamos el dinamismo, priorizamos este tipo de cosas o priorizamos las imágenes estáticas de fondo de pantalla? Que se ha demostrado que no es imposible. El ejemplo está con Spider-Man, ¿no? Y
y una retahíla de películas que están viniendo un poquito con ese tipo de estilo, pero creo que Spider-Man es una producción de una magnitud que no es la magnitud de The First Slam, por ejemplo. Es decir, estamos hablando a términos de producción. Igualmente, si tú te pones a ver los stills, por ejemplo, Selecta pasa unas imágenes de pantalla, o sea, unas imágenes para las reseñas que las ves y flipas, ¿eh? Es decir, encima son imágenes que pesan, que puedes ampliar y te pones a fijar la textura de la ropa, te pones a fijar en el sudor que brilla más, cuando a medida que van pasando el partido todos brillan un poquito más. Tiene esas cosillas, pero que es entendible que haya gente que no esté tan de acuerdo. Creo que para un poco acabar, quiero recuperar la escena del inicio. No la de Ryota con el hermano, sino la intro con tremendo temón de fondo, a rabiar con las guitarras a full y que la peli como súper en pausa y tú dices, wow, se viene Dramón, y de pronto pam, pam, y tú, espera. Claro, ya te calienta y entran todos en el estadio y yo, y es ahí con la animación full lápiz, casi de boceteaje, que es demencial. O sea, yo, claro, no he visto los créditos, pero confío que lo haya hecho Inoue, porque me mato. Tiene toda la pinta, ¿eh? O sea, huele a Inoue que da vértigo. Pero esa escena es como un calentón malísimo y ya a partir de ahí la peli mete tal. Y la banda sonora en general es una banda sonora espectacular, ¿eh? Rockera, rabiar, saben, hay un tema principal que es el que suena en los aires, que lo ponen 2 veces exactas, sí. Y las 2 veces que suenan son de levantarse y chillar. Sí. Porque la primera como que es un poco banda sonora en coitus interruptus, en plan la ponen un momento y la frenan, y cuando suena del todo, que es en ese éxtasis final, es como bueno, ya, en plan, fuegos artificiales. Por eso es también un poquito lo que decías, ¿no? Que el silencio choca porque vienes como del máximo, ¿no? Claro, estás escuchando una canción con letra y de golpe... Ni siquiera silencio con ruido, sino nada. Silencio, literal. Sí. Sí que te sientes como ellos, ¿no? El éxtasis ese de... Se te para, claro, es como... Se te para el corazón. Pero bueno, mira, si te parece, vamos a ir yendo a cierre. Hacemos una pequeña conclusión. Cada uno, avísale a Cooper que nos venga a cortar. Espero que el chat le haya gustado la charla. Que hoy no os puedo leer, disculpen. Pero bueno, yo creo que la hemos desgranado bien. Gracias, Selecta, por los billetes. La típica, ¿no? Ahora colaboración con Selecta Visión. Sí, ahora me voy a tomar un café con Inoue, que lo han traído. Sí, me lo han traído. Joder, ya podrían haberlo traído al puto Inoue. Wow, hubiera ido a Madrid, a Barcelona, donde hubiera hecho falta, la verdad. Me volvía loco, ¿eh? Qué máquina, ¿eh? Que después de todo, ahí está. Pues, si te parece, vamos a hacer un poquito cierre, y también por el chat, dejadnos un poquito vuestras conclusiones finales y así las leemos para ver qué os ha parecido en términos generales. Pero bueno, así para resumir lo que hemos hablado, ¿qué te ha parecido? Es que me ha parecido... No sé cómo describirla más allá de lo que hemos comentado, es que me ha parecido muy buena película técnicamente, y yo, siendo una persona a la que me encanta la imagen, yo salí del cine ya contenta, independientemente de lo que contara la película. Entonces la recomiendo 100% en ese sentido, y sobre todo por toda la gente que iba desconfiando. Hubo gente cuando salí de verla que me estuvo preguntando mucho, pero el CGI está bien y tal, y yo, ve a ver la película, es que ve a verla. Merece muchísimo la pena. Me parece bastante redonda a nivel de guión, me parece bastante entretenida, y con entretenida me refiero a que tiene un ritmo interesante, a que estás toda la película enganchado viendo el partido, y aparte de eso tiene sus momentos de subidón de adrenalina en el partido y de drama también, quieras o no, por el tipo de historia que cuenta, que al final es positiva, pero tiene momentos también que te cogen en el corazón, y
la experiencia a mí me parece que merece muchísimo la pena verla. Es de esas pelis que salí del cine independientemente de ser fan y salí como satisfecha. Como feliz y triste de todo lo que había pasado, pero satisfecha, que ha merecido la pena. Sí, sí. Y si encima eres fan y ves todo eso que nunca viste animado, aunque no sea todo, pero esos momentos y uff, los flashbacks, Hanamichi chiquito, que te dice, ay, sí, lo he visto. No, es que tiene muchas cositas. Estoy muy en tu barco. Yo creo que aquí se conoce la obra al dedillo, sabe qué quiere narrar, sabe qué quiere contar y pues al fin y al cabo es su obra. Y yo creo que todo lo que podamos decir para bien o para mal es como, bueno, es que es su obra, es su hijo, trátalo como veas correspondiente. Creo que lo dicho, lo que hemos comentado un poco, ha sido un ejercicio narrativo de síntesis y de resumir temas de Slam Dunk de manera casi perfecta. A nivel técnico me parece una burrada. Es verla y hay momentos que se encaja la mandíbula. Tiene una fuerza tanto en lo técnico como en lo narrativo brutal, es decir, para los fans hay momentos que golpean como un camión, hay flashbacks metidos para los más fans, hay detallitos, aparece un personaje en las gradas que mucha gente sabrá quién es, pero que nada, en el cine salió en un momento y hubo carcajadas de mira, lo han metido. La relación de los personajes, es decir, todo está en su justa medida para que a pesar de que no sea posiblemente todo lo que queríamos ver animado, te deje con un buen sabor de boca y sobre todo sabiendo que has cerrado un capítulo con esto que quedaba pendiente, que era cerrar lo animado de Slam Dunk con sus cosas restantes, pero con una sensación de cierre, y es algo que creo que también es un ejercicio que se ha tomado Inoue, ¿no? Despedir su obra por todo lo alto, implicándose al máximo, yo creo que en un proyecto que, joder, hemos dicho de todo, pero es que, joder, la primera película y la primera incursión animada de Inoue a nivel directivo y es escandalosamente buena. Es como, wow, en plan, ¿quién pudiera tener tu talento de dibujar como dibujas, de contar y narrar historias en manga como dibujas y dar el salto a la animación y hacerlo es que The Slam Dunk se podría considerar una ópera prima, en este caso de Inoue, y es como, hostia, tira para atrás lo buena que es en ese sentido. Además me gustaría añadir que creo también un poco, para sorpresa de nadie, que a Inoue le gusta el baloncesto y que la película fuera parte de Slam Dunk y fuera parte de la franquicia y de lo que sea. Creo que es una película con la que ha dicho, me gusta el baloncesto y quiero que a todo el mundo le guste el baloncesto y voy a hacer una película sobre un partido de baloncesto y sobre gente jugando al baloncesto. Y sobre chavalitos dando el máximo, como dice... Fuera parte de todo lo que implica Slam Dunk. Como quiero llevar esta película a otra vez a un público de chavalitos que se vuelvan locos con el baloncesto y yo creo que lo ha conseguido. Total. Pero creo que lo ha conseguido en ese sentido. Creo que se me ha cortado. Hola. Yo te escucho. Ah, no, ahora no te veo. ¿O no? Vale. ¿Pero se me escucha? Yo sí. No vale. sé si se escucha lejos. A ver si alguien dice algo. No sé, se me ha quedado ahí corto. Vale, pues digo tal. No sé si en el chat han comentado algún cierre también, un poquito de su opinión general, o la gente ha hecho caso omiso. Sí, Sakura-chan, un poco lo contrario a ti por el final. Dice que le pareció muy buena película, que la disfrutó mucho y que tiene escenas impresionantes y tal, pero que a quienes conocen el final del manga les faltó un poco ese final. Eso es algo que se está comentando mucho en el chat. Sí, bueno, es lo que hemos comentado. Es decir, creo que a todo el mundo nos hubiera gustado ver ese último panel. En concreto, hay un último panel y hay un par de cosas que faltan entre medios que dan cierre a otros personajes, pero creo que la película es lo que es, un producto unitario con su duración y que si el objetivo era explicar y contar algo en la unidad de tiempo de 2 horas, hay cosas que hubieran funcionado para los fans completamente,
pero que hay mucha gente que se hubiera quedado fuera de la película y que posiblemente no le hubiera permitido llegar al nivel de público que ha llegado. No tanto fuera de Japón, sino también dentro del país nipón, que se ha convertido, lo dicho, en está entre una de las 10 películas más taquilleras de la historia. No es de anime en Japón, no es moco de pavo, y yo creo que eso también se debe a decisiones de ser de mirar más allá del público fan y ir un poquito a un público más general. ¿Nos quedaremos con la espinita? Sí, pero yo creo que también Inoue tiene fe en que mucha gente que no conocía la obra original se lance a leer el manga de Slam. Sí. Claro, y de público objetivo que de decisión de Inoue seguro. O sea, al revés, Inoue lo ha hecho bastante bien, entiendo, teniendo en cuenta el público objetivo al que va y cómo tiene que construirlo todo. Y que es eso, que yo siempre creo que los productos tienen que funcionar también de manera unitaria, es decir, las adaptaciones no tienen por qué ser calcadas, es decir, hay muchas cosas que al fin y al cabo son productos únicos y hay cosas que tienen que contarse no de manera diferente, pero sí, sí de manera diferente, pero no cambiándole el sentido global a lo que quieres explicar, ¿no? Es decir, The First Slam Dunk resuma todos los valores, las cosas que quiere hablar Inoue y su amor por el baloncesto. Sí. ¿Adapta fielmente 100% el manga? No. Pero por eso está el manga. Nadie te quita el manga. Disfrútalo. Como si Inoue no dibujara como Jesucristo. Ahora tengo ganas, de hecho, de llegar al final del manga. Y leerlo. Pero es que es eso, el manga ahí existe. Inoue dibuja como los dioses. Disfrutar del manga. Y disfrutar de First Slam Dunk como lo que es una película del universo de Slam Dunk que quiere contar unas cosas en concreto. Yo creo que es la mejor manera de tomarse de First Slam Dunk como producto. No, es decir, lo que decimos, al fin y al cabo. A película acotada de 2 horas. Disfrutarla. Y yo creo que, bueno, ahora solo falta esperar a la mega edición 25-4 de Selecta, tamaño cancha de baloncesto, y ya con eso ya estaremos contentos. Pero bueno, yo creo que en ese caso muchas ganas había de ver Slam Dunk, y yo creo que en general hemos salido todos con algún más y algún menos contentos de la peli. Yes. Pues si os parece, vamos a ir cortando aquí. Recuerdo que mañana Dorayaki para 2 a las 10 de la mañana. Después especial Japón, segunda parte con Manu y Patti de Selecta Visión a las 8:30. Volverá Cooper y la tropa mañanera a las 10 el jueves con otro y último Dorayaki de la semana. Y por último y finalmente nos vemos el sábado a las 2 de la madrugada, es decir, noche del viernes al sábado, para cubrir el One Piece Day, que viene cargadito de noticias, viene con mucho hype porque Luffy ha muerto, entonces estamos todos un poquito de luto, entonces tocará ver el One Piece Day para llorar un rato, o quién sabe, si celebrar un poco una gran fiesta como quiere el capitán de los sombreros de paja. Nada, yo creo que me la hemos desgranado guay, así que muchas gracias por pasarte y charlar un ratito de Slam Dunk. Espero que te hayas pasado bien. Sí. Y creo que es el primer club que hago. ¿Sí? Creo No, que sí. yo creo que has hecho alguno, me suena. Pero puede ser que me equivoque. Puede ser que me equivoque. Y obviamente gracias al chat que ha estado ahí dando pues su opinión, charlando, un poquito comentando la peli, que siempre se agradece poder comentarla con todos vosotros y saber también vuestras opiniones de qué os ha parecido. Seguramente ya el próximo que hagamos puede ser Psycho Pass, yo creo. Será Psycho Pass y el live action de One Piece. Serán seguramente los próximos videogroups. Así que ahí hay faenita. Pero bueno, nada. Sí, yo creo que... ¿Vas a cerrar ahí, Cooper? Estaba en ello. Vale, pues nada, entonces ahora sí. Pues venga, nos despedimos ahora sí que sí. Nada, un besazo, buenas noches, descansen. Buenas noches. Lanzo besitos aunque no se me vea.